presentar él. Sí, profesor. Bueno, entonces. Ya casi. Ahorita me dicen del enfoque, por favor. ¿Se ve bien?
Ahí se ve bien, jóvenes. Les Sí, pregunto. ahí se ve bien. Bueno, gracias. Entonces vamos. ¿Se ven bien los colores? Sí. Sería posición uno.
son las posiciones ya de los conductores. Al igual que hicimos con el otro ejercicio, pues vamos a hacerlo igual con esto. Entonces, ¿sí se ve bien? ¿Puede mover un poco su enfoque, profe? Ah, el enfoque, ¿verdad? Nada más para ver si se mejora. Ahí. No, ya no. Ya no, a ver. Otra vez, por favor. Un poco, un poco solamente. Ahí. ¿Ahí está bien? Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. La vez pasada ya sabía que lo iba a presentar, entonces lo tenía listo, pero ahorita sí. Me costó un poquito más de trabajo, pero bueno, vamos a continuar. ¿Siguen viendo el pizarrón? Sí. Bien, entonces esta es la figura es una sección transversal, o sea que lo están viendo ustedes en las diapositivas que les mandé. Entonces ahí dice figura 3, sección transversal de una línea trifásica con espaciamiento asimétrico. Para la línea mostrada se encuentran tres ecuaciones. Para B a B, una para cada parte del ciclo de transposición. Con la fase A en la posición 1, B en la 2 y C en la 3. Entonces, vamos a empezar. AC A en la posición 1, B en la 2 y C en la 3. Entonces, vamos a ver que el rojo es la fase A, ¿no? Para que lo pongamos y recordemos de qué estamos hablando, porque sí sabemos que el rojo es fase A, pero sí, conductor A, conductor A, conductor A. El rojo sería el B. Y el negro sería el conductor C. Entonces, bueno, vamos a tomar ese ciclo de transposición. Entonces, vamos a ver cuánto vale A de AB. Aquí ya no estamos hablando de corrientes, sino de voltajes. Y pues ya sabemos que es igual a 1 entre 2 pi K. Luego es QA, logaritmo natural de. El primero sería pues el que está relacionado con A, ¿no? Entonces sería, ¿cuál es el que está relacionado con A? Sería D1, 2, sería la posición de A con B, que es A con B, D1, 2, que es A con B, entre R. Recuerden que aquí estamos hablando de capacitancia, entonces la reactancia capacitiva no involucra el E a la menos un cuarto como sí lo hace la reactancia inductiva, eso lo tiene que tener siempre claro. Entonces aquí sería más QB, logaritmo natural de, entonces aquí vamos a ver las distancias. ¿Cómo es Pues sería con respecto a B, que es el recíproco de esto, entonces sería
R entre, también estamos de A a B, entonces es de A a B, la distancia es de 1, 2, más logaritmo natural de QC, perdón, más QC logaritmo natural de, ¿estás grabando la clase? Sí, profe, sí se está grabando. Entonces ahora sería las distancias que faltan aquí, ¿no? Entonces, ¿qué distancias faltarían? Sería C con respecto a A y C con respecto a B. Entonces, C con respecto a A es de 3, 1. Y C con respecto a B sería 2, 3. Entonces, con respecto a C sería de 2, 3. Y con respecto a y C sería 3, 1. Y aquí obtuvimos la primera. Ahora, vamos a decir que vamos a cambiar la posición. Entonces, ahora la posición va a estar aquí, en esta parte. Entonces, A, ¿en qué posición está? A en la posición 2, ¿no? B, ¿en qué posición está? En la 3, 3 y C la posición 1. en 1. Entonces, aquí vamos a decir cuánto vale B a B, igual a 1 entre 2 pi K, QA. Entonces, sería cómo es con respecto, cómo va cambiando logaritmo natural de qué. Entonces, aquí es donde tenemos que ver. ¿Qué unidades está dada? ¿En qué unidad está dado el voltaje? Entonces, será A en la posición 2, muy bien. B en la posición 3, muy bien. Y C en la 1, correcto. Entonces, hay un cambio ahí. ¿Cómo estará A con respecto a B? A con respecto a B. A y B. ¿Cuál distancia tenemos? A y B. ¿Qué distancia da? 2, 3. 2, 3. Entre R más QB, logaritmo natural. Aquí es su inversa siempre. Aquí nos damos cuenta que es más fácil R entre D2, 3. Y ahora lo que nos falta es más QC, logaritmo natural de qué distancias. Entonces, así como lo hicimos antes, ¿no? Antes dijimos que era B con respecto a C, entonces aquí también vamos a ver B con respecto a C, ¿qué distancia es? Aquí en esta posición estamos. Entonces sería pero bueno, es que aquí lo hicimos A con respecto, no, B con respecto a C fue, ¿no? Aquí sería B con respecto a C, sería 3, 1. Sí, ¿no? Alguien me dijo por ahí, sí, es 3, 1, ¿verdad? A con respecto a C. Y aquí, ¿cómo lo hicimos? El segundo sería A con respecto a C y B con respecto a C. Entonces aquí sería A con respecto a C. A con respecto a C. ¿Cuánto es? ¿Qué distancia es? ¿Qué distancia es? 2, 3. De 2, 3. Bien, nos falta el último ciclo de transposición. Entonces aquí decimos que A, ¿en dónde está? A, ¿en qué posición está?
Aquí. En la 1. No. Ah, ¿en qué posición está aquí en esta parte? Posición 3. Eso exactamente, en la 3. ¿Sí se entendió? Va cambiando la posición. Aquí A está en la posición 1, B en la 2, C en la 3. Cambiamos. Aquí A está en la posición 2, B en la 3 y C en la 1. Cambiamos. Aquí A está en la posición 3, B en la 1 y C en la posición 2. ¿De acuerdo? Entonces, pues, sí se entendió, ¿verdad? O sea, estuvo bien que se repitiera el ciclo para que entendiéramos. Los cambios tienen que ir cambiando. Entonces, la posición esta va a ser la misma. ¿Cómo va cambiando? El color es el que va cambiando. Ah, cada conductor tiene que estar en una posición. Primero tiene que estar en la posición 1, luego en la 2 y en la 3. Aquí se cumple. Bueno, el conductor B primero está en la 2, luego en la B y luego en la posición 3 y luego en la posición 1 se cumplió. El conductor C está primero en la 3, luego en la 1 y luego en la 2 se cumple. O sea, el ciclo de transposición es que a determinada distancia dividimos la línea en tres partes y la vamos cambiando la posición. Ese se llama ciclo de transposición y aquí lo estamos haciendo. Entonces, ya lo hicimos para cada caso. Nos falta el último. Entonces, aquí será igual B a B es igual a 1 entre 2 pi k y luego multiplicamos QA, logaritmo natural de qué? Me dicen hasta ahí está, ahí se alcanza a ver. ¿Qué Sí, hasta distancia? ahí. ¿No? Sí se ve, ¿no? Me dicen cuando no me dicen para tratar de no pasarme. Entonces aquí sería el logaritmo natural. Ahora, ¿qué distancias tenemos ahí? Sería la distancia entre A y B. ¿Cuál sería esa distancia entre A y B en este ciclo? Entre A y B, ¿qué distancia tenemos? 3-1. De 3,1. Y pues por supuesto entre R, porque es la primera parte que estamos haciendo, más QB, logaritmo natural. ¿Sí se alcanza a ver hasta aquí se alcanza a ver? 3,1, no hay problema. ¿Se alcanza a ver? Ya no se ve el 1. Ah, bueno, entonces vamos a tratar de... Ahí se alcanza, bueno, voy a poner el más aquí. Aquí se alcanza a ver hasta el más. Sí. Bueno, entonces sería QB, logaritmo natural de R entre D31, más QC, lo borro para que me quepa, ¿no? Sería QB, logaritmo natural de D3, perdón, D es al revés, R entre D31 más QC, logaritmo natural de, ¿qué distancias? ¿Cómo es primero A con respecto a B? Sería B con respecto a C. B con respecto a C, ¿cómo es? ¿Cuál es la distancia? B y C. 1-2.
1, 2. De 1, 2. ¿Cómo es la distancia de C con respecto a De 2, 3. D 2, 3? ¿Hasta ahí se ve bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué hicimos la vez pasada con esos tres? Los sumamos, ¿no? Entonces vamos a sumar una, dos, tres ecuaciones y al sumar esas tres ecuaciones, pues nos debe dar todo cuando tengamos el ciclo de transposición. Pero recuerden que estamos haciendo un promedio, entonces, como estamos sumando tres, el promedio de una suma de tres se divide en tres, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que dividirlo en tres. Entonces ahí vamos a obtener el voltaje promedio. Si se supone la misma carga sobre un conductor sin importar su posición en el ciclo de transposición, el voltaje promedio entre los conductores A y B, que es el que estamos viendo, y luego hacemos para lo que falta, que sería CA, ¿no? Y entonces sería el voltaje final sería la suma de B a B más BCA o menos BAC, si es que lo cambiamos de signo. Entonces vamos a hacerlo primero y sería la suma de estas tres ecuaciones. Entonces vamos a ponerle número a las ecuaciones, 1, 2, y esta sería la ecuación 3. Entonces, voy a borrar el ciclo de transposición, ahora no lo voy a necesitar para poder tener la suma de estos y no tener inconvenientes, entonces vamos a borrar. Sí puedo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces vamos a obtener el promedio, es lo que queremos ver ahora. Entonces el promedio será la suma de 1, 2, 3 y lo dividimos entre 3, entonces por eso es el que estamos buscando el voltaje promedio. Entonces esa es la situación que estamos viendo, ¿no? Entonces sería, el voltaje promedio sería, voy a poner aquí. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces será 1 más 2 más 3 entre 3. Entonces esto es lo mismo que decir que B a B es igual a 1 entre 6 pi k. ¿Por qué 6? ¿Por qué 6 pi k? Porque se multiplicó el 3 del promedio por el 2pi. Muy bien. Entonces ya son factores comunes. Esto lo puedo sacar como factor común. Entonces, al sacarlo como factor común, entonces ya puedo decirlo. Y entonces también saco factor común QA. Entonces será QA, logaritmo natural. ¿Cuántos? Aquí tenemos R, R, R. Si es la suma de todos, es como si lo estuviéramos multiplicando. Entonces esto será R al cubo. Y la distancia será distancia de 1, 2, que es la primera, de 2, 3, que es la segunda, y de 3, 1, que es la tercera. Bien, igual que hicimos con QA, pues es lo mismo con QB. Y aquí hicimos más QB, logaritmo natural de, todos tenemos R, 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 entonces es R, logaritmo natural de R más logaritmo natural más de R más logaritmo natural de R por propiedades de logaritmos, es lo mismo que hicimos aquí. Entonces será R al cubo y las distancias es de 1, 2, de 1, 2, de 2, 3 y
de 3,1. Más, y aquí le voy a poner algo. ¿Más qué? Más QC. ¿Logaritmo natural de qué? Primero será D23 D31 y D12. Y abajo será D31, D23, D23 y D. Aquí hay un error, porque todos tienen que ser iguales. No me faltó el 1, 2. ¿Dónde cometí el error? ¿Dónde cometí el error? A ver. Será D12, D23. D31, En la ecuación 2, 23. 3,1, 2,3, D31. En la primera fue, ¿no? D31, D12. Es aquí. Fue en la ecuación 2. ¿Fue en la ecuación 1? No, en la 2 está bien. A ver, espéreme. Sí, sí fue en la ecuación 2. Sí, tienes razón, en la ecuación 2, que es de 3,1. Y abajo de 1, 2. En el QC. En el curso tenemos un error. Pero a ver, déjenme checar bien. Será de 2,3, de 3,1. La 1 es correcta. Vamos con la 2. De 3,1, de 2,3 también es correcta. Y la 3 es... Ah, no, es que aquí estoy mal yo. La 2,3,1 de 3,1 de 1,2. Aquí está el error. ¿Verdad? Sí. De 1,2, ese es el error. Entonces, de manera tal que tenemos de 3,1, de 1,2. ¿Por qué me di cuenta? Porque esto tiene que dar 1. De 2,3. Pues ahora sí está bien, ¿verdad? Ahora estamos en lo correcto. Entonces, ¿a qué es igual aquí? ¿Logaritmo natural de qué? ¿En el C? es logaritmo natural de 1, que sería igual a 0. Igual a 0, entonces me queda QA y me queda QB, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, tenemos que hacer todo esto un D equivalente, porque aquí hay una parte donde hacemos... Voy a borrar esta parte y ya puedo borrar estas dos ecuaciones, de aquí hacia abajo, Sí. para todos. Sí, profesor, no hay problema. Bueno, pues vamos a borrarlo. Por los datos esto también, ¿no? Porque ya lo vimos. Bien, entonces me queda que esto es BAB igual a 1 entre 6 pica. Ahora vamos aquí a hacer algo que será QA. Determinamos que esto es 1, que por lo tanto eso es 0 y desaparece. Bien, entonces decimos que es QA. Aplicamos aquí logaritmo natural, entonces vamos a poner que, fíjense bien que D, vamos a ponerlo por acá, D equivalente es igual a raíz cúbica de D12. Ya no se ve, profe. ¿No se ve?
No. No se ve. Entonces, esperen. ¿Ahí sí se ve? ¿Sí se ve bien? Sí. Bueno, entonces decimos que es Q logaritmo natural de, este, este es D equivalente, entonces esto será D equivalente al cubo, ¿de acuerdo? Entre R cubo. ¿Lo puedo decir así? ¿Es correcto? Sí, Bueno, más V logaritmo natural de equivalente, de R, perdón, aquí es R, porque es al revés. R cubo entre D equivalente al cubo. Más puse, no, el puse ya desapareció, ¿no? Porque es cero. Entonces hasta aquí llegamos. Esto es lo mismo que decir que todo está al cubo. Entonces es lo mismo que decir. Lo voy a copiar para que no importe que lo copiemos de nuevo. 6 y K, lo importante es que lo entendamos cuando lo estamos estudiando. QA, logaritmo natural de equivalente entre R al cubo. Se vale, ¿no? Más QB, logaritmo natural de R entre D equivalente al cubo. Esto es lo mismo que decir que este 3 pasa para acá. ¿De acuerdo? Entonces puedo decir que esto es 3 y este 3 se va con el 6 de aquí, entonces me queda un medio. ¿De acuerdo? ¿Lo hacemos o lo saltamos? Bueno, yo creo que lo hacemos, entonces será 3 veces entre 6 pi k, logaritmo natural. El 3 pasa para acá y el 3 pasa para acá y luego lo factorizo, que es lo que estoy haciendo aquí. Logaritmo natural de equivalente entre R más, pero me faltó el QA. Y este 3 y aquí me queda 1 entre 2 pi k, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación final. 1 medio de 2 pi k. ¿Qué unidades tenemos? Volts. Entonces, la ecuación final es esa, ¿no? Si ya ustedes lo quieren apuntar, sería, pero yo lo puse para ver de dónde salía. La ecuación final es 1 entre 2 pi k. ¿Dudas? ¿Dudas? Me espero que lo copien. Díganme qué hago. ¿Me espero que lo copien? ¿O continuamos? un momento nada más. Bueno, ustedes me dicen. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Pero me permiten, voy por un poco de agua.
Es que se me refleja la garganta. Y perdón, es que se me reseca la garganta, entonces ese es el problema. Entonces, continuamos ahí. Voy a ver si puedo mandar continuar con las diapositivas. Ah, bueno, las diapositivas, ya no hay necesidad, pero si alguien tiene dudas, entonces voy a desconectar, por favor, y la cámara, y si alguien tiene dudas, bueno, regresamos, ¿no? Entonces, denme chance. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Aquí nos quedamos en el pizarrón, entonces lo que hicimos fue sumar las tres ecuaciones, sacar un promedio, hacer que D equivalente, es D prima equivalente. Me faltó ahí que era D prima equivalente, creo que no se ve bien. Ah, no, sí está bien, es error ahí en las. Es D equivalente igual a raíz de 3, de 1, 2, de 2, 3, de 3, 1. Entonces, de la misma manera que hicimos con el ciclo de transposición en el voltaje VAB, ahora lo hacemos en el voltaje VAC. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, llegamos a una ecuación muy similar, ¿no? Nada más que aquí la diferencia entre estas dos ecuaciones, ¿cuál es? Entre la ecuación esta que tenemos aquí, el resultado, la última ecuación que anoté en el pizarrón, y esta ecuación, ¿cuál sería la diferencia? Se hace lo mismo, el mismo ciclo de transposición igual, pero entonces ya se hace para AC. Entonces, al hacerlo para AC, pues hay algunos cambios, ¿no? Porque ahí el que se anula, ¿cuál sería? El B, ¿no? El B se anularía porque QB sería el logaritmo natural de todas las distancias, entre todas las distancias, entonces sería el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 es 0, por eso se cancela. Entonces, ¿qué diferencia ven en estas dos ecuaciones? Entre esta del final y esta, ¿qué ven? Nada más se cambió el B por la C. Sí, el B por la C, exactamente, porque aquí C es la referencia que estamos tomando. La referencia entre A y B y el que no cuenta es el C, entonces por eso no estamos tomando el radio del conductor C en este caso, pero sí estamos tomando en cuenta el radio del conductor A y el radio del conductor B. Y aquí en este caso estamos tomando en cuenta el radio del conductor A y el conductor C y el otro radio en C no lo estamos tomando en cuenta porque es la distancia equidistante entre, sería B y A y B y C. Y en el caso anterior, la distancia equidistante entre los que no tenía que ver, que era el conductor C. Entonces sería entre AC y BC. Aquí sería entre A y B y BC. Entonces por eso se anula. Entonces encontramos y nos da lo mismo, ¿no? Eso lo podemos hacer y es la misma situación. Llegamos al mismo resultado que está aquí.
Entonces, bueno, al sumar las ecuaciones se obtiene el voltaje al neutro. Recuerden que estamos sumando dos voltajes que son de fase, sí, de fase, VAB más VAC. Entonces lo tenemos que multiplicar por 3. En la clase pasada hicimos la demostración porque se multiplicaba por 3, porque hay un raíz ahí. Vamos a ver que tiene una parte real y una parte imaginaria y nos daba una suma de 3. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Porque es 3 veces. Sí, profe. No. Sí, si no es esto mismo, eso lo tenemos por aquí, ¿no? No me cuesta trabajo regresarme un poco. Es esto, ¿no? Es el diagrama fasorial, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos al BAN, que sería, en este caso sería BAB, y ahorita es el BAC, que sería el negativo, ¿no? Sería menos BCA. Entonces, ahí es donde hay un signo negativo que también hay que tomar en cuenta de alguna forma. Entonces, lo encontramos y nos queda que BAB. Fíjense, aquí le cambié, sería, aquí hicimos AC. Si fuese CA, tendríamos que ponerle negativo, pero como el que encontramos aquí en el ciclo de transposición es AC, entonces no le tenemos que cambiar el signo, esa es la ventaja. Si fuera CA, como es el caso aquí anterior de la demostración, aquí es AC igual a menos BCA. Entonces, por eso es negativo. Acá ya no hay que cambiarle el signo porque ya está en función de CA. Entonces nos da 3 veces BAN y sería la suma de todos. Entonces tenemos un Q acá que está 2 veces. Entonces, y es lo mismo equivalente, entonces sería 2 veces, la suma de este sería 2 veces QA, logaritmo natural de equivalente entre R, y el otro sería más QB más logaritmo natural de R entre DQ. La otra ecuación, como este ya fue 2 veces, sería más QC, logaritmo natural de R entre DEQ. Entonces nos da esto, 2 veces. Aquí aplicamos la propiedad que hicimos, bueno, análoga más bien, ¿no? Análoga que hicimos cuando hicimos el ciclo de transposición para encontrar la reactancia inductiva. Entonces dijimos ahí que aplicamos Kirchhoff, ¿no? Y con Kirchhoff para corrientes, pues nos da igual a cero. Aquí aplicamos para las cargas, las sumas de las cargas en tres superficies o puntos equipotenciales es igual a cero. Entonces despejamos aquí a que es igual QB más QC, pues es igual a menos QA. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Que hicimos o que menos QA es igual a QB más QC. Entonces si hacemos eso, entonces, si hacemos eso aquí, entonces lo que vamos a decir aquí es que encontramos esta ecuación y factorizamos esto y será QB más QC. Pero QB más QC es igual a menos QA. Entonces sería menos QA. Pero el menos hacemos un cambio de quebrado, lo que está aquí sumando lo pasamos, lo que está dividiendo lo pasamos al numerador y a lo que está en el numerador lo pasamos al denominador. Entonces estos me quedan iguales, que daría 2QA más logaritmo natural de equivalente entre R. Como ya le cambié los signos, sería más QA, logaritmo natural, ya le cambié el signo, de D equivalente entre R y ya factoricé aquí. Entonces yo puedo sumar y me queda que esto es 3 veces QA, logaritmo natural de equivalente entre R, que sería 3 veces 2pi QA, logaritmo natural de equivalente entre R. ¿Está claro o hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, entonces noten que tienen 3 veces, 2 veces. Entonces lo que tienen aquí 3 veces, porque aquí por esta ocasión dijimos que es 3 veces, entonces se cancela esto con esto y me queda 1 entre 2 pi k q a logaritmo natural de equivalente entre r, que sería esta parte. Recordemos, ¿no? Entonces aquí sería
la capacitancia al neutro. La capacitancia al neutro será igual a QA entre BAN. El resultado es el que tenemos aquí, que sería esto. Entonces, si es QA entre BAN, entonces lo que se cambia, lo que está multiplicando pasa a dividir y me queda la ecuación de esta manera. 2 pi k entre el logaritmo natural de Q, entre el logaritmo natural de equivalente entre R. Aquí nos dimos cuenta que fue un cambio de numerador a denominador porque hay una división aquí, ¿no? Entonces está dividiendo, entonces producto de la ley del sándwich, ¿no? Los extremos y los medios cambian ahí, entonces por eso es un cambio que tenemos ahí y nos da eso que sería de equivalente entre R. Estos son faradios metros al neutro, esas son las unidades. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, que sería, encuentre la capacitancia y la reactancia capacitiva para una milla de la línea trifásica que opera a 60 Hz. Los conductores son ACSR del tipo Drake. ACSR, ¿qué? ¿Qué tipo de conductor es? ¿Qué sería? ¿Qué es un conductor ACSR? ¿Me lo pueden describir, por favor? Es un conductor de aluminio con alma de acero. Es correcto. Y entonces nos vamos a las tablas del Drake, ¿no? Encuentre la reactancia capacitiva al neutro para la longitud total de la línea, la corriente de carga por milla y los megavoltiamperes totales de carga, si la longitud de la línea es de 175 millas y el voltaje normal de operación es de 220 kilovolts. Entonces, hay dos opciones: que les presente cómo está desarrollado el ejercicio o que lo hagamos en el pizarrón. Les gusta el pizarrón, ¿verdad? Les pregunto. Sí, Bueno, sí, pero entonces igual lo vamos. puede presentar, ya lo tiene hecho, profe. Sí, ya está desarrollado y ustedes ya lo ven, ¿no? Ustedes lo ven porque ya Nada más nos ese va se lo dejé en explicando el... con el puntero. Bueno, Puede irnos explicando con el el problema puntero. el puntero a veces no le tengo la certeza y me cambia, entonces ahí me tiene un poquito de paciencia, ¿no? Sí se han dado cuenta que me cambia de Sí, páginas y le hago profe, un no poquito se más. preocupe. Entonces, bueno, entonces si están de acuerdo lo vamos a presentar y sirve que aprovechemos estos pocos minutos que nos quedan antes de que Alejandra diga, bueno, ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, entonces solución. Entonces aquí este 1.108, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde le sacamos este 1.108? ¿De dónde salió? ¿De tablas? Es- Perdón, de las tablas, ¿no? 1.108 pies. Entonces, por favor, se van a la tabla, es la A3, ¿verdad? Sí, es la A3. Se van a la tabla A3 y ven el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro para el conductor Drake? ¿Cuánto es? Si es en la columna de diámetro exterior, ¿verdad, profesor? Sí, diámetro exterior, exactamente. Entonces sí es 1.108 ¿Qué unidades? pulgadas. Y lo necesitamos a pasar a pies. Y resulta que ese es un diámetro, entonces el radio es igual al diámetro entre dos, ¿de acuerdo? Sí, Entonces se divide por 2 porque es el radio. Y se multiplica, ¿por qué se multiplica por 12? porque un pie tiene 12 pulgadas. Exactamente. Entonces, ¿cuánto les da eso? Lo hacen en la calculadora, por favor. Sí, da lo mismo, profe. Bueno, entonces esta CN es esta misma ecuación. Cópienla, por favor, para que lo entendamos, porque no está en la presentación. ¿Lo copian? CN es igual a 2 pi k, logaritmo natural de equivalente entre R, faradios metro al neutro. ¿Copian esa misma ecuación, por favor?
No que sea QA entre BAN, quítale el QA entre BAN, porque si no, no sirve. No sirve nada más sea N y la última parte de la ecuación. Y sí, es importante que siempre pongan las unidades. Siempre es importante poner las unidades, ¿no? Aunque llegamos en ocasiones en que encontrábamos los valores en por unidad, pero aquí no es el caso. Y aún en los valores en por unidad le poníamos unidades para hacer el análisis adimensional. ¿Ya la copiaron? Sí, Bueno, entonces, Ya, profe. bueno, ¿no? Entonces, ¿lo copian, por favor? ¿Me dice, por favor? Me tienen que avisar porque no veo, no sé dónde van, entonces es importante que me digan, ya, profesor, ya Con uno que me diga que no, yo me detengo. Listo, profe. Bueno, ya está, entonces vamos a reemplazar los valores en esta ecuación, que sería encontrar los valores de acá. Entonces, el 2pi es la ecuación que acaban de copiar, que es este mismo, es el 2pi. ¿El valor de K cuánto vale? ¿Cuánto vale K? Es el mismo éxito, ¿no? ¿Cuánto vale K? Es 8.85 por 10 a la menos 12. Sí, exactamente. Entonces ese es el que lo pone. 8.85 por 10 a la menos 12. Ya ven de dónde va saliendo, ¿no? Entonces sería el logaritmo natural de equivalente entre R. ¿Cuál es el de equivalente? ¿Cuál es de equivalente? El que encontramos aquí, ¿no? A ver, ese de equivalente. Vamos a ver dónde está el de equivalente. Sí, este que encontramos aquí. 24.8 pies, que ese, ¿cómo lo encontramos? Ese es raíz. Vamos a ver cómo fue que encontramos esto. Mm, los conductores son ACSR, el tipo Drake. Entonces, aquí me faltó algo en el enunciado, ¿verdad? Es esa distancia. ¿Cuál es el de equivalente de la simétrica? Eso fue lo que me faltó. A ver, esperen, porque esa es la distancia. Nos falta esa distancia, ¿verdad? No está, ¿verdad? no, no está, profe. Entonces, espérenme, que nos dimos cuenta que estamos en reactancias. Vamos a ver, porque eso faltó en el ejercicio. Ese es parte del enunciado del ejercicio. Ah, es del ejemplo anterior. Sería un ejemplo 4.4, pero ¿dónde está ese ejemplo 4.4? Ese debe estar cuando hicimos la reactancia inductiva. Recuerden que hay una reactancia inductiva. Entonces, ahí en la reactancia inductiva, en el ejemplo 4.4. El ejemplo 4.4 es un triángulo isósceles. ¿Sí? Si quieren lo pueden hacer ustedes ahí, un triangulito isósceles. ¿Cuál es el isósceles? El de los dos lados iguales. Dos lados iguales, entonces dos lados son de 20 pies y uno es de 38 pies. Ese lo hacen el dibujo ustedes en lo que estén copiando, porque aquí no lo hice y entonces es ese circuito. Sí, entonces sería, si no nos podemos ir al circuito, al a la clase anterior, que sería la clase 6. Y afortunadamente tenemos aquí el material, ¿no? Es dibújenlo entonces, ¿no? Es un triángulo isósceles de 20 pies, de dos lados y el otro lado vale 38, ¿de acuerdo? Ese fue el arreglo, entonces sí, de ahí salió. Entonces, ¿cómo encontramos el D equivalente? ¿Cuál sería el D equivalente de este triangulito?
Sería con la de la raíz cúbica de D12 por D23 por D31. Exactamente, ¿y ahí cuánto nos da esa raíz cúbica? ¿Sería raíz cúbica de cuánto? ¿De 20 por 20 por 38? Sería esta el de equivalente. 20 por 20 por 38. Esto, ¿no? Nos da, ¿sí les da 24.8 pies? Sí, ¿verdad? Entonces, Cuatro perdón. Punto 77. Bueno, póngale 24.77, está bien. Entonces nos vamos al que ya tenemos, que es este, y pues de ahí salió, ya sabemos de dónde salió el ejercicio. Entonces sabemos que el ejercicio salió aquí 24.8 pies. Ya saben de dónde, ¿verdad? Ya lo encontramos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces si lo encontramos, entonces reemplazamos los valores en la fórmula. Entonces, D equivalente entre R. D equivalente, que sería esta ecuación. D equivalente vale 24.77 y el R es el que encontramos aquí que vale 0.426. Entonces sería esto. ¿Cuánto les da esta ecuación? ¿Lo hacen, por favor? Sí, da 8.84. Bueno, muy bien, 8.84 por 10 a la menos 12 esfaradios al neutro. ¿Cómo encontramos esta ecuación? Pues simplemente x sea que es igual. ¿A qué sería igual xc? ¿Lo recuerda? Así como dijimos que xl es igual a 2pi fl, x a qué es igual. 1 entre 2 pi c. Bueno, entonces lo hacemos, será 1 entre 2pi c. Entonces será el inverso de 1.84 por 10 a la menos 2. Pero como es c, entonces entre 2pi por f. F es la frecuencia, entonces será 1 entre 2pi por 60 por esto que nos dio aquí, que es 8.64. Y aquí el 10 a la menos 2 es porque si 10 a la menos 2 está dividiendo, pasa aquí a multiplicar por 10 a la menos 2, a la 2 cambia el signo del exponencial. ¿Y por qué por 1.609? 1609, ¿por qué? Para pasarlos a millas. Para pasarlos a millas porque aquí están en metro. Entonces, ¿les da este resultado? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces ya nos vamos a las tablas y entonces para el conductor estamos viendo que, ¿qué conductor es? Es Drake, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual x a prima? Donde dice xd prima al final de la tabla, ¿cuánto nos da? Ya son mega, ¿no? Son mega ohms. Al final de la tabla, ¿cuánto nos da ese valor? Para el Drake. Y no nos pasamos aquí a los primeros.
partes de la tabla, que es, aquí tenemos la tabla. Aquí está la tabla. Entonces nos vamos para el Drake. No sé más o menos cuánto es, a lo mejor me puedo cambiar con el puntero. Es capacitiva, ¿no? Sería el Drake 0.0912. Me puedo equivocar. 0.0912. Sí, está bien. Sí, sí es 0.0912. Sí. Entonces es 0.0912, que son mega, ¿no? Por 10 a la 6. X de prima es, nos vamos a la otra tablita. Porque ya se nos acabó el tiempo aquí, entonces nos vamos a la otra tablita y vemos... aquí. Nos vamos a la tabla. ¿Nos vamos a cuál tabla? A la que sigue, a la C, a la tabla A5. Y en la tabla A5 nos dice que es para 24.8, ¿verdad? Entonces, no está para 24.8, entonces está entre 24 y 25. Interpolamos, 24 vale 0.0943, 25 vale 0.0955. Entonces apunten estos dos. 24 equivale a 0.043, 25 igual a 0.055. Entonces eso, para que los apunten por ahí e interpolamos entre esos dos valores. ¿Se acuerdan cómo interpolar? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces interpolamos. Entonces, si lo recuerdan, si no, hasta en Excel lo pueden hacer. Entonces, eso sería, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, nada más déjenme concluir. Y nos queda que esto es igual a 953 por 10 a la 6. Ese es el valor de la interpolación. Sumando esta más esta, nos queda que esto es 0.1865 por 10 a la 6 ohms, milla al neutro. Y aquí lo que hacemos es para una longitud de 175 millas. Entonces, este valor que nos dio aquí lo dimos en 175 y nos da en ohms. Eliminamos las millas y nos da, porque esto es dato, ¿no? El problema nos dice que hay un dato por acá. Se me olvidó ampliarlo. Aquí nos dice que son 175 millas. Aquí nos está diciendo. Entonces ya lo multiplicamos para 175 millas y nos da este valor. Y la I de carga es encontrar el valor de la I de carga, que es lo encontramos por aquí. Es esta ecuación, eso la hacemos, hoy es mañana, ¿no? Mañana hacemos esto, entonces apunten esta fórmula y mañana lo retomamos porque ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, Ya se acabó profe. el tiempo, sí, ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, si se acabó el tiempo, entonces terminamos. Nada más apunten esto y mañana empezamos con esto. ¿Les parece? Ok, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias.